Buenas noches, Honduras. Bienvenidos sean a Día Político. En el capítulo 6 de la ley electoral, a partir de los artículos 150, se habla de las candidaturas independientes. ¿Funcionará esto en nuestro país? ¿Sí o no? Para eso hemos traído a nuestros invitados también, que vamos a desarrollar un sinnúmero de temas importantes de reformas electorales. Estamos a tiempo o no en el Congreso Nacional. Cómo se mira el panorama electoral para las próximas elecciones. Nuestros invitados: Germán Lobo, consejero del Consejo Nacional Electoral y también el asesor en materia electorales, también presidente magistrado del Tribunal Superior Supremo Electoral, el doctor Augusto Aguilar. Comienzo con usted, doctor. Un gusto tenerlo aquí en Día Político. Bienvenido. Gracias. ¿Cómo está la situación de nuestro país en materia electoral? Bueno, es normal que cada vez que se va acercando la fecha o el año en que se van a realizar las elecciones, empieza la gente a opinar y a especular, hay de todo. Ya para mí eso es una cuestión muy normal y que en Honduras es prácticamente histórico. Abogado Germán, un gusto tenerlo aquí en Día Político. Bienvenido. Mucho gusto, Tony. Para mí siempre es un placer venir a compartir aquí con el maestro y ver de qué manera podemos orientar a la sociedad hondureña. Y como decía el maestro, estamos ya en camino a un nuevo proceso electoral que inicia su ciclo el próximo 8 de septiembre con la convocatoria que hará elecciones primarias del Consejo Nacional Electoral. Sin embargo, nos corresponde a nosotros, tanto a ustedes como medios y a nosotros que tenemos la oportunidad de generar opinión pública, de orientar a la sociedad hondureña y de esta manera seguir fortaleciendo la democracia y la participación de los ciudadanos. Y comienzo con esta pregunta que tenemos en el titular: ¿qué esperar de figuras outsider en una política dominada por el tradicionalismo en nuestro país? Sí, en algunos países se han dado ciertos fenómenos en que han salido candidatos y que han llegado a ser presidentes sin tener historia política, no sin tener un partido político. Hay varios ejemplos, pero sin querer ser pesimista, pero me parece que nosotros en Honduras todavía no hemos llegado a ese momento, porque los partidos políticos siguen siendo fuertes, muy organizados casi todos, de tal manera que las candidaturas independientes o alguien que viene de fuera de los partidos, como les llaman outsider, no creo que en este momento tengan mayores oportunidades o posibilidades. Y en esta figura outsider, en los últimos días ha lanzado su candidatura el analista político Omar García. El Consejo Nacional Electoral ha recibido también algunas solicitudes de algunos movimientos nuevos que han surgido a raíz de todo esto que está aconteciendo en nuestro país. ¿Cuántos movimientos quieren inscribir en el Consejo Nacional Electoral? Bueno, por el momento Partidos. tenemos como nuevas instituciones políticas que quieren inscribir dentro del Consejo Nacional Electoral alrededor de 7 instituciones, y de estos pues esa es la parte de la democracia y la oportunidad que da la actual ley electoral de todos aquellos ciudadanos agrupados pueden optar a presentar una solicitud para inscribir un nuevo partido político, siempre y cuando cumplan con los requisitos que establece la misma ley electoral, que es hacerse acompañar de un 2% de ciudadanos mediante su firma, su huella, que serán presentadas ante el Consejo Nacional, que debe ser el 2% de los votos válidos que obtuvo el candidato presidencial que ganó la última elección. Es decir, ¿cuánta es la cantidad? Si nos vamos en razón de la última candidatura que ganó la presidencia, que gana alrededor de 1.700.000 votos, tendría que presentar alrededor de unos 34.000 firmas ciudadanos, ese partido político, para inscribirse. De igual manera, la candidatura independiente tiene ese mismo requisito. Ok, perfecto. Eso es muy importante para los que aspiran a ser candidatos a presidente de Honduras. Tony, en razón de esto de la candidatura independiente, bueno, es una potestad que le da el Estado a través de la ley electoral a todos los ciudadanos que pueden aspirar en candidatura independiente a diputados, como alcaldes o como presidentes. Hay un fenómeno que ha venido dando en Latinoamérica que le llaman outsider, pero sin embargo ellos sí han tenido una vida política.
Miremos el caso del presidente de El Salvador, se le considera como un outsider, pero sí ha tenido vida política en El Salvador, igual que el que ganó en Guatemala. Su padre trae una vida política, entonces quiere decir que no es estricto. No es puramente, no es 100% outsider, sino que trae una vida política, claro, y un recorrido y conoce el sistema, sí, porque hay que conocer el sistema. Para empezar, Honduras no tiene un sistema presidencialista, sino un sistema de representación que descansa en 3 poderes del Estado. Abogado, es decir, no importa si no tiene partido político. No, no importa, no importa. Bueno, ¿y qué opinión merece el doctor Aguilar sobre todo lo que ha acontecido en Latinoamérica en este año 2023? Hemos visto y vamos a acontecer lo que va a pasar en El Salvador, lo que está pasando en Argentina, lo que está pasando en Colombia. ¿Qué modelo podemos traer a nuestro país o qué podemos imitar? Sí, o sea, cada país tiene su propia historia, su propia situación, su propia estructura, sus propios problemas. Y entonces vemos este fenómeno. En América del Sur, desde hace ya muchos años, hemos observado una corriente, una actitud o una conducta colectiva pendular. El caso de Chile, de Argentina, que a un periodo o 2 periodos lo hace un gobierno de tendencia, llamémosle hacia la izquierda, pero luego llega otro candidato o presidente que tiene tendencia hacia la derecha. El último fenómeno así muy más destacado, emblemático, es el de Colombia, de un lado a otro, y lo mismo también en Brasil. De tal manera que eso en Sudamérica siempre ha sido así. Entonces, más bien aquí nosotros, si bien es cierto que hay cambios en los partidos, en el gobierno, de un partido político a otro, pero ideológicamente no es muy sobresaliente. Y ahora en este momento en que estamos, lo que es más, diríamos, importante, y en casi todos los países, todo lo relacionado con los problemas económicos. Bueno, y de estos candidatos, ¿quiénes podrían ingresar ya al sistema electoral de los que mencionó? De los partidos políticos, por el momento hay 2 avanzando, que han avanzado mucho, que es el Partido Naranja y creo el Partido Orden. Está a la espera de que el Pleno reciba los dictámenes de parte de la Dirección de Asuntos Políticos del Consejo para efecto de resolver su inscripción o no. Entonces, mencionemos algunos nombres para que la gente se vaya tomando la idea, más o menos. Bueno, de los que Partido están, Naranja, dijo. El Partido Naranja, el Partido Orden, también está un partido del trabajo, de los emigrantes, y hay uno que anda pretendiendo un ex candidato a diputado de Salvador de Honduras, que quiere también montar un partido. El ingeniero Alan Macoto. Y otros que ahí todavía están pendientes. Sí, es para que la gente más o menos vaya tomando una idea de que va a tener un montón de opción, aparentemente va a tener un montón de opción. Doctor, ¿cómo mira este panorama? Porque hay muchos que critican que no es necesario que la democracia sea muy bien, muy excelente, a raíz de bastantes partidos políticos. ¿Cómo mira esto? Sí, fíjese que ha habido una, diríamos, evolución. Hasta antes de aparecer el partido anticorrupción y luego libre, durante muchos años, solo habían 5 partidos. Partido Liberal, Partido Nacional Libre, de la Democracia y Cristiana y la UD. Y el Pino. En todas las elecciones que se hicieron en esos años, el 95% del electorado se distribuía en los votos entre el Partido Liberal y Partido Nacional. Y apenas un 5 o 6% en los otros 3 partidos. Con la aparición de estos 2, con el PAC y con ahora el Partido Libre, se ha distribuido, o mejor dicho, hay menos concentración de electores y de capital político con un solo partido. Esa es una novedad. De tal manera que es muy probable que al haber más partidos políticos, el porcentaje de los partidos tradicionales vaya disminuyendo por el mismo crecimiento natural que se produce en cualquier parte del mundo. Y vea que es muy importante porque las elecciones pasadas, el número de electores que fueron a elecciones
aumentó bastante. ¿Qué va a pasar en las próximas elecciones a raíz de todo lo que está ocurriendo en el Congreso Nacional de la República? Muchos ciudadanos se sienten decepcionados, otros se sienten bien con los que eligieron. Después de la pausa comercial seguimos con más información aquí en Día Político. En base a lo que está ocurriendo precisamente en el Congreso Nacional, porque el país siempre ha estado en las mismas, ¿cómo cree usted que será el caudal electoral en las próximas elecciones, Oba? Mira, el descontento que ha generado la clase política sobre el electorado da una lección y creo que esto puede promover la participación ciudadana y con esto pronunciarse su inconformidad sobre la clase política que está actualmente y especialmente sobre lo que está aconteciendo en el Congreso Nacional. Ha dejado un sinsabor ante el electorado bastante grande y creo que a esto hay que ponerle mucho cuidado porque podía darse muy buenas lecciones y le abre la puerta a nuevos ciudadanos que tienen la mejor intención de dirigir los destinos del país. Y eso es algo muy importante, le abre las puertas a nuevos ciudadanos que quieren ser nuevos líderes de nación. Quizás no disminuye el caudal electoral, pero sí los jóvenes, por ejemplo, quieren ir probando por quién ir votando, ¿no? Claro. Entonces, lo importante aquí es que abre nuevas figuras, pero no disminuye el caudal electoral, doctor. Sí, en realidad este es un fenómeno que se está dando, y como usted mencionó hace poco, en cada periodo electoral se incorporan alrededor de 400 a 500 mil nuevos electores. Entonces, ese crecimiento da lugar a que los partidos también obtengan mayor beneficio en sentido de obtener más votantes. Pero hay otro fenómeno que hemos comentado con algunos amigos y es el hecho de que últimamente los liderazgos de las municipalidades están adquiriendo mayor fuerza y mayores posibilidades para decidir los asuntos importantes al interior de los partidos políticos. Es el fenómeno que se acaba de dar en estos días. La petición, el esfuerzo y el liderazgo de los alcaldes. De tal manera que son cosas nuevas que están apareciendo en los partidos. Sin embargo, yo le veo muy pocas posibilidades a que en este momento o en las próximas elecciones la relación o la cantidad de diputados en los partidos sea mucho el cambio. Es indudable que se van a producir, pero no van a ser muy grandes o muy sensibles como para establecer grandes diferencias. Creo que la relación más o menos se conserva. En este caso, quienes van a tener la oportunidad de abrir una mejor vitrina y una mejor propuesta son los partidos alternativos. Correcto. Que podían darle una salida a esas crisis que se están generando dentro del Congreso Nacional. Sí. Y algo muy importante, y usted lo apuntaba, hay que ponerle mucha atención a los liderazgos locales. Esos son los que nos pueden definir las próximas elecciones. El futuro, ¿no? Y sobre lo que planteaba el doctor, va a haber un fenómeno en las elecciones de 2025, porque normalmente el crecimiento electoral ha sido de alrededor de 500.000 nuevos votantes. Correcto. Pero en esta elección se van a reflejar más. ¿Por qué? Porque en el enrolamiento que se hizo para las elecciones del 2021, no se enrolaron la mayoría de los ciudadanos. Quedó como 1,5 millones por ahí flotando. Sí, no hubo tiempo. No hubo tiempo. Y ese 1,5 millones se va a ver reflejado para las elecciones del 2025, que en nuestro censo podría andar entre 6.2, 6.5 millones de ciudadanos. Y eso es parte fundamental para fortalecer la democracia. Aquí no queremos decir que se disminuye el caudal electoral, más bien están diciendo nuestros invitados que nacen nuevas figuras, hay liderazgos locales, municipales, y esto me conlleva a preguntarles a ustedes, ¿qué reformas electorales entonces debe plantear el Congreso Nacional de la República? Mira, yo vengo manifestando que para irle dando fuerza a la democracia, como lo ha dicho el maestro en otras ocasiones, que he tenido la oportunidad de compartir con él, de irle fortaleciendo y la institucionalidad, el esquema o la organización que tiene el Consejo Nacional Electoral debe evolucionar también.
porque ya no podemos estar tomando decisiones al interior del Consejo Nacional Electoral por simple mayoría. Ahí necesitamos ser más serios y que tomemos decisiones por mayoría calificada, y que en este caso tendríamos que reordenar la estructura del Consejo Nacional Electoral. Por ejemplo, si son 5 consejeros, que las decisiones sean tomadas por 4, no por 3, porque aquí actualmente son 3. Se ponen de acuerdo 2, marginan 1 y el asunto arreglado. Y yo creo que para mayor transparencia y legitimidad del proceso y de la democracia de Honduras, debemos también reformar la estructura del Consejo Nacional Electoral. Y hacerle un llamado a la clase política que si van a haber reformas electorales, de las cuales requieren 86 votos, mayoría calificada, que se hagan con el debido tiempo y antelación antes de las elecciones, del llamado a las elecciones primarias, para que todos los ciudadanos que van a participar en la próxima contienda electoral conozcan las reglas del juego desde el inicio, que no nos pase lo que nos pasó el 2021, que 2 días antes de la convocatoria a las elecciones generales se estaba aprobando la actual ley electoral. Y muy importante lo que dice él. ¿Cómo vamos con los tiempos entonces, doctor? No, me parece que para las reformas a la ley electoral hay tiempo suficiente para la mayoría o casi todos los artículos, pero hay uno en el que sí estamos con un tiempo extraordinariamente reducido, que es lo relacionado con la segunda vuelta o balotaje, porque eso necesita reforma constitucional en una legislatura y luego Mayoría calificada y luego la ratificación. Esto estaríamos pensando que si se aprueba en el 2024, la segunda vuelta, tendría que ser ratificada a principios del 2025, ya cerquita de las elecciones primarias, de tal manera que ahí sí hay muy poco tiempo. Pero las otras reformas, si bien es cierto que se pueden hacer en cualquier fecha, pero no es saludable. Toda reforma electoral debe hacerse en los primeros 2 años de gobierno, para que los partidos políticos ya formados y los que están en formación tengan las reglas claras de cómo van a participar. ¿Y usted cree que habrá voluntad política? Hay una observación que hay que tomarla bastante en consideración. Sí. Si existiera la voluntad política para hacer esa reforma constitucional que requiere mayoría calificada también, Sí. que es de la segunda vuelta. Porque si aprobamos una segunda vuelta, trastoca también el cronograma electoral, porque tendrías que mover las elecciones, tanto primarias como generales, para darle paso a la segunda vuelta. Entonces, no es tan sencillo como que lo aprobamos al inicio del próximo año y lo ratificamos en el 2025. No, porque esto trastoca todo el cronograma electoral. De conformidad a la actual ley, el Consejo Nacional Electoral ya tiene previsto su convocatoria para el 8 de septiembre. Imagínate si le aprobamos una segunda vuelta. Tendríamos que venirnos por lo menos 1 o 2 meses antes a celebrar las elecciones primarias. Todo eso hay un análisis más profundo que se tiene que... ¿Usted cree que haya voluntad política? Pues hay problemas de esta naturaleza que no lo resuelve ni el Consejo Nacional Electoral ni el mismo Congreso. Ese tipo de soluciones están en las cúpulas de los partidos. Es que ¿a quién no le conviene un balotaje? Sí. Si antes le convenía a un partido político, ¿a quién no le conviene ahora? Que eso es lo que nos ha pasado a nosotros y en de algún otro país, que el partido que está en el poder no quiere segunda vuelta y el que está en la oposición sí, aquí eso así, ya te está dando lo mismo en Honduras. Así era, ¿verdad? Son puros cálculos políticos. Sí, cálculos Que políticos. andan con una balancita ahí a ver cuál pesa más. Sí. O sea que el partido que está en el poder no le conviene, así es, ¿verdad? Y la oposición pide que se haya balotaje, que haya reformas electorales, aunque yo le puedo ser claro y sincero, yo no he escuchado a diputados de verdad que hablen de que quieren hacer reformas electorales, pero vamos a venir después de la pausa comercial con más información aquí en Día Político. ¿Qué lecciones están dejando las elecciones en Latinoamérica y qué nos podrían brindar a nuestro país? Abogado. Mira, lo que yo puedo partir de lo que vi en Argentina, que se estuvo vendiendo al actual presidente, que tomó posesión el domingo, 10 de diciembre, que atrás
él venía como la figura presidencial, pero ya en la conformación de su gabinete tú miras otras figuras. Entonces esas son lecciones que nos pueden dejar algunos aprendizajes, que eso puede darse también en el 2025. ¿Qué lecciones está dejando Latinoamérica para Honduras? Sí, yo lo que siempre he dicho desde hace algún buen tiempo, que poco a poco se va perdiendo el arraigo a los partidos políticos y el electorado en los diferentes países se orientan o dirigen su interés personal y su actividad política por los problemas que se están viviendo. En Ecuador, la gran violencia; en Argentina fue lo que decidió ser el problema económico. Me parece que ahí se cometió un grave error por parte del partido de gobierno, cuando llevan de candidato al ministro de Finanzas con semejante problema económico que está pasando Argentina. Entonces, eso fue uno de los factores que incidieron o influyeron para que Milei saliera electo presidente. En el caso de Colombia, ahí hubo un problema similar, pero también con otros factores, y ahí tuvimos el gane del presidente Petro. Es decir, hay diferentes situaciones, pero predominantemente, de manera general, los problemas de desempleo, el problema económico, eso sí tiene que ver cada día más en la actitud de los electores. Hay un tema que tenemos que verlo del vecino, de Guatemala. Claro. Mira lo importante que es tener instituciones independientes para que ningún grupo de poder trate de jugar con la institucionalidad. Mira lo que está sucediendo con Guatemala, el Ministerio Público. El Ministerio Público es el órgano que no quiere dejar que el presidente electo tome posesión. Sí, es. Entonces, son lecciones que debemos de ir cuidando los hondureños, de ir fortaleciendo y cuidando nuestras instituciones. Muchísimas gracias, abogado Germán. Muchísimas gracias, doctor Aguilar, quien es asesor en la última ley electoral que se aprobó en el Congreso Nacional. Y a propósito, esta es la gran oportunidad, vuelvo y repito, que tiene el Congreso Nacional para reivindicarse ante la sociedad que está exigiendo reformas electorales y otros temas importantes de nuestro país. Hasta aquí Día Político. Pase usted buenas noches.